Vamos a pasar al otro punto. Hemos hablado sobre los dones ministeriales. Levante su manito, por favor, la mano derecha. Repasamos, estamos en la manito, correcto, ¿no? ¿Qué regalo es este dedito gordo? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Entonces, esos son dones ministeriales que también regala Dios. Entonces, particularmente, quien le habla, tengo un don ministerial, que maestro, achacado, pastor. Ahí estamos, digamos, ¿no? Pero hay otros que son evangelistas, hay otros que son profetas, hay otros que son apóstoles. ¿Cuáles más, cuáles menos? Ninguno, todos somos iguales, solamente nos difiere la funcionalidad. ¿Ok? Hay otros que tienen el don de servicio, donde están los sugieres. Ahí lo miro al hermano Rudy. ¿Cuál es más importante? ¿El hermano Rudy o el pastor Fidel? La misma vaina. Servidores inútiles. Dice la Biblia así. Entonces no tenemos aquí una jerarquía. No, el pastor está arriba, es cabeza de la congregación. No, función. Mi función es pastorear. Punto. Entonces nos quitaremos de la cabeza estructuras que no nos van a ayudar. Tenemos que ver que nosotros vamos a servir con el don que Dios nos dé. Punto. Y si a Él le place darnos apóstoles, vamos a ser apóstoles ya. ¿Y las mujeres pueden ser apóstoles? ¿Sí o no? Aquí no dice que los dones ministeriales son de exclusividad del hombre, no dice. Es para el que cree. Si una mujer cree, recibe, pues si un hombre cree, recibe. Entonces tenemos que sacarnos de la cabeza esas limitaciones que tenía el antiguo pacto. Después hemos hablado sobre los dones ministeriales. El siguiente, por favor, el número 27, la diapositiva 27. ¿Cómo se relacionan los dones ministeriales con los dones espirituales? ¿No es cierto? Entonces hay dones espirituales que están íntimamente relacionados con los dones ministeriales. Por ejemplo, hermana Sole, si usted tuviera que decidir o discernir mejor, ¿qué dones tendría que tener un evangelista? ¿Qué dones espirituales le daría a un evangelista? Sanidad, ¿no? Milagros. ¿Por qué? Porque el evangelista va a predicar a gente que no conoce a Dios. Van a haber enfermos, tuertos, ciegos, cojos, mancos, donde va uno, aténdemelo Sole, por favor, alguien me debe estar llamando. Vamos a tener que entender que el don ministerial, para ejercer su función, necesita de dones espirituales. No sé si me han entendido, pero alguien por lo menos por misericordia diga amén. Eso. Entonces todos los dones espirituales están relacionados con los dones ministeriales para ejercer la función en la cual Dios nos ha puesto. Amén. Ahora sí está claro. Ahora vamos a empezar la segunda parte. Hoy empezamos la segunda parte. Solamente les he hecho una pequeña introducción de lo que ya hemos avanzado. Hoy vamos a hablar sobre un don en particular, y es el don de lenguas. Mucho se ha objetado este don. Hay muchas congregaciones que lo objetan, muchas que la rechazan, muchas que la aceptan, y la verdad lo hablan porque nunca lo han tenido. El que habla mal del don de lenguas es que nunca lo ha tenido, y el que habla bien es que sí lo ha tenido y se ha experimentado. Pero para que nosotros no estemos en esa incertidumbre, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Amén. Empezamos. Clasificación de las lenguas. ¿Cómo se clasifican las lenguas? 1 Corintios 13:1. Leamos todos. 2, 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Está hablando
Pablo, mediante una carta a la iglesia de Corinto, le está diciendo: hay dos clases de lenguas, las humanas, la que hablan los humanos, y la que hablan los ángeles, las angélicas. Y a continuación les dice: ¿de qué sirve que hablemos lenguas si no nos amamos? O sea, no tiene sentido. No es más importante el don. El don es un regalo que un tiempo va a cesar, pero el que va a permanecer para siempre es el amor. Entonces tenemos que tener amor, pero también podemos tener el don de lenguas. ¿Ok? Sigamos. Primera de Corintios capítulo 4, verso 2. Leamos con mucho detenimiento. 2, 3. Porque el que habla en lenguas no habla a nosotros, a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahí voy a parar un rato. Cuando nosotros estamos hablando en lenguas, ¿a quién estamos hablando? A Dios, no a los hombres. Entonces no me puedo sentar con la hermana Anaí y empezar a hablar en lenguas. ¿Por qué? Ni me va a entender, ni le voy a entender. Pero este don es para que el hombre hable con Dios. Y el hombre mismo que habla no entiende, porque el Espíritu Santo nos escanea, mira que necesitamos y lo coloca al Padre. ¿Se entendió? Un día escuché el testimonio de un evangelista, Irineo Gruber, brasilero, que dio una conferencia sobre el don de lenguas. Yo era muy niño en la fe, fui a la conferencia, y él, cuando hablaba el don de lenguas, dijo: yo he orado por años en lenguas, no le he entendido nada, la verdad no entendí nada. Y dice, un día le dije: Señor, estando en oración, le dije: Señor, no sé para qué oro en lenguas, todo el tiempo oro, pero ni entiendo, no sé lo que me pasa, y hasta pienso que no es como dice tu palabra, que edifica. Y empezó él a orar como todos los días, y empezó a hablar en lenguas. Y el Señor le mostró una visión donde él está orando en lenguas y le da la interpretación. Y él oraba más o menos así. Le decía: Señor, hoy coloco mi vida delante de ti y te expongo el cáncer que tengo en el sistema digestivo. Tu palabra establece que por tus llagas somos sanos. Hoy clamo, Señor, esa bendición para mi vida, y que este cáncer que tengo sea sanado por ti. Irineo Gruber se sorprende y dice: oye, yo nunca me he enfermado. Entonces, cuando yo escuché ese testimonio, han pasado los años, hoy tengo 60, me he ido a hacer el control a mi seguro, y cuando sacaron mi file, son 4 hojitas: resfríos, indigestiones y nada más. Y yo me pregunto: ¿y por qué no me he enfermado? No conozco quirófano, nunca me han operado. Ahí está la solución, dije: el orar en lenguas. Usted se siente afligido, dolido, torcido, afligido, ore en lenguas, ore en lenguas. Y el Espíritu Santo lo va a escanear. Y todo lo que está mal se lo va a colocar al Padre. Y el Padre le va a conceder, y usted no se ha dado cuenta. Cuando he tenido que dar mi tesis, era jefe de presupuestos del Ministerio de Defensa. Trabajaba y hacía mi tesis, trabajaba y hacía mi tesis. Y tenía que ir a la congre, hacía la congre, mi tesis, y trabajaba. 5 hijos, y en la edad más cruda. Pero
yo oraba en lenguas y en lenguas y en lenguas y en lenguas. Le dije a mi jefe, el general Jauregui, mi general, ¿me puede dar permiso? ¿Para qué? Me dijo, 2 horitas. ¿Para qué? Me dice, voy a ir a dar mi tesis. Ya, te apuras. He salido corriendo, he llegado a la EMI, orando en lenguas, he llegado, me abren la puerta directo a la defensa. No he hecho lo que se acostumbra a llevar las cosas. No tenía tiempo. Marisol llevó algo, di mi tesis, aprobé la tesis, me di vuelta a trabajar. Pero todo lo que hablé durante la tesis no había estudiado a profundidad. Pero el haber orado en lenguas me edificó tanto que mi tema lo sé de memoria desde el día de hoy. Para el estudio, para trabajar, para cocinar, para lavar, para hablar con los hijos, para lo que usted quiera, le sirve el don de lenguas. O sea que usted tiene que usar eso todos los días. Al ducharse, qué narraba. Al manejar el carro, al jugar fútbol, usted no puede parar. Al cocinar, lavando los vidrios, ¿por qué? A ver, analizaremos por qué. La Biblia dice, orad sin cesar. Ahora imagínese que usted esté con su amigo y está manejando el carro. ¿Van a ir mudos? Hermano, te conoces, claro que sí. Cuando está lavando su ropa, ¿no habla con su pareja? Lo mismo es con el Espíritu Santo. Es su amigo. Entonces uno empieza a tener tal frecuencia de hablar en lenguas que es una necesidad. Muchas veces tengo que hacer cosas para la iglesia y entra en aflicción mi corazón. Pero la puerta sabemos, pues habla en lengua y todo se va arreglando. ¿Por qué? Porque el Padre sabe nuestra necesidad que tenemos y lo que Él demanda es que usted le hable todos los días sin cesar. Pero con el conocimiento se acaba la fuerza. No existe que hablar, ya le he dicho eso al Señor, ¿qué más le puedo decir? O sea, se acaba. Y la Biblia dice, orad sin cesar, orad sin cesar, orad sin cesar. No dice orad sin cesar, dice sin cesar. ¿No es cierto? Entonces, el hermano César que fuera, salga fuera, sin él no, sino sin cesar. Entonces tenemos que tener claro que este don es el que nos da vida. Para todo, para todo. Llámese física, química, llámese lo que se llame, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todo. Les enseñó para construir el arca, para labrar el oro, para labrar el bronce, para pujar los cueros, para todo enseñó el Espíritu Santo. Entonces, como el Espíritu Santo lo sabe todo, usted tiene que utilizar este don para que usted sea edificado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, certificar al de al lado, tienes que hablar en lenguas todos los días. Y si dice uno, no tengo, hoy para eso ha venido, pues para tenerlo, ¿no es cierto? Usted ha venido para tenerlo. Segunda parte, verso 3. Pero el que profetiza, habla a quienes, a los hombres, para 3 cosas. Número 1, para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces tenemos aquí un paréntesis. Yo hablo en lenguas, una lengua muy extraña, que si la uso es para mi edificación. Ahora, como yo hablo en lenguas, Señor, dame el poder interpretarlo. Entonces voy a interpretar las lenguas y la voy a lanzar, voy a decir, esto dice el Señor, esto dice el Señor. Y el que esté escuchando va a decir, esto es para mí, esto es para mí. Gracias, claro que sí.
Por ejemplo, un día estábamos orando acá, orando en lengua, una mañana, como un sábado cualquiera, y de repente se para un hermano, dice: hermana, sí, Dios te está sanando de tu rodilla. Hermana, sí, ese dolor de su pulmón desaparece. Y empezaba a hablar así. Terminamos de hablar, terminamos de orar, nos paramos, y era la hermana Roxana. ¿La conocen, la hermana Roxana? A la que es de la escuelita dominical. Digo: hermano, ¿cómo usted sabía que estaba mal de mis rodillas? Y Dios me sanó. Entonces, Dios va a revelar, va a edificar la iglesia en la medida que uno vaya interpretando su palabra. ¿Se entendió? Entonces, de repente usted está orando y le va a escuchar al de al lado y va a entender, ¿no? Entonces, muchas cosas Dios nos va a revelar a través de sus dones espirituales. ¿Estamos bien? Entonces, el don espiritual no es para decir: es más santo, hable en lenguas. No es para eso, ¿no? ¿Qué tal si yo les predico en lenguas? Nadie me va a entender, pues, ¿no? ¿Qué estarán ese chango? O sea, no es ese don para eso. Ese don es para tener un momento personal con Dios. Si hay intérprete, lo hagamos en la iglesia, claro que sí. Pero más su uso es para índole personal, para tener nuestro tiempo de comunión con Dios. Primera de Corintios 14:21. Esto estaba ya escrito en la ley. Hermanos Rudy, están en la puerta. Quieren entrar, creo, una señora, ayúdenla. Dice: en la ley está escrito. Todos juntos, 2, 3. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entrarán indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Verso 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Voy a dar 2 ejemplos. Ejemplo número 1. Había una hermana judía. Bueno, era judía, no era hermana, era judía. Y se casó con un militar, y el militar era corredor de autos. Y entre ellos dos engendraron un hijo. Y este hijo, en una noche de parranda, tenía 18 años, chocó el auto, cayó del auto, salió del auto volando, se partió la cabeza, se derramó su masa cerebral, lo llevaron a Cosmil y estuvo 15 días en la máquina bombeándole aire, ¿no? Y toda la junta de médicos se reúne y dice: hay que hablar con sus familiares para desenchufarlo, porque ella tiene muerte cerebral. Entonces la mamá lloraba, el papá también lloraba, creo que estaban separados los dos. Y de repente una hermanita le dice: ¿de qué estás llorando? Le dice: es que mi hijo está así, lo quieren desenchufar. Anda donde mi pastor, una orada, y ese va a vivir, le dice la enfermera. Sí, le dice: sí, ¿dónde es? En tal lugar mi congregación. Y va donde el pastor David Villarroel, en la calle Inca. Y ahí yo me congregaba. Entonces entra la hermanita y estamos en un día de ayuno. Y había una hermana de Pollera, la hermana Margarita, que oraba en lenguas, pero sus lenguas no eran angélicas, eran humanas, estaba hablando en hebreo. Obre, ¿qué diría? Pues no. Y en lo que entraba la hermana se paró y dijo, y le vio así, porque ella sí habla hebreo. Y cuando le terminó de hablar, entró a hablar con el pastor, le dijo: pastor, que mi hijo, y hágame una preguntita, le dijo: ¿ustedes enseñan hebreo?
¿Por qué? Le digo, afuera hay una señora de pollera que habla el hebreo más claro, más espectacular que en mi vida he escuchado. El pastor le dijo, no, esas lenguas son, el Señor regala. Y ella se sorprendió. Y por esa señal, ella se convierte. Lógicamente, posteriormente lo llevó a orar, oró y terminó de orar por el muchacho. El muchacho se levantó y a los 2 años se casó. Yo llegué justamente cuando se estaban casando. Entonces, para Dios no hay casualidad. Usted no ha venido aquí porque le ha traído su mujer, le han obligado a venir. No, usted tiene un encuentro con Dios. Hoy tiene un encuentro con Dios. ¿Se da cuenta? No ha venido por si acaso. Dios quiere tener una relación muy personal con usted y quiere darle un lenguaje para que usted pueda hablar con Él. ¿Me entendió? Si hay alguien que de repente ha venido por otro don, amén. Pero la idea es que usted sepa hablar con Dios. Todos los días, cada minuto, cada segundo, cada hora. Porque no se puede detener. Segundo ejemplo, estuvimos en una reunión con mi esposa, era una célula familiar. Y estábamos orando, otros en lenguas, otros sin lenguas, y de repente se para un hermano y empieza a profetizar. Y empieza a profetizar de la Segunda Guerra Mundial. Y empieza a hablar sobre armamento que vino, gente que murió, gente despavorida. Y empezó a hablar de que su maldad fue muy fuerte. Y había un hombre a nuestro lado que era más frío que la piedra de los yungas de la cumbre, así, duro el hombre. Y empezó a llorar. Y todos se sorprendían, ¿por qué está llorando este hombre? Terminábamos todo, estoy hablando de hace unos 20 años tal vez. Se paró el hombre y empieza y dice, yo quiero seguir a Cristo. ¿Y por qué? Porque yo soy alemán, yo he sido miembro de la Gestapo, he matado mucha gente, he venido fugando de la guerra a Bolivia y toda mi vida este hermano me lo ha dicho. Tenemos que dar, nosotros ya también éramos los de piedra, ¿no? ¡Wow! Habíamos estado al lado del hombre, uno de los más buscados del mundo por los crímenes de guerra, y ese hombre se convierte a Cristo. Entonces, la palabra profética te desnuda, no hay secretos. Ahorita vamos a orar, si alguien profetiza, se lo va a cantar su vida al de al lado. Porque Dios sabe todo. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué me lo va a cantar? Porque dudas, para que creas. Entonces, si no quieres que te lo cante en tu vida, cree nomás, pues listo, suficiente. ¿No ve? ¿Para qué lo vamos a hacer difícil? Porque el indocto, el incrédulo, va a creer porque Dios le habló su vida. Entonces la idea, por un lado y por el otro lado, es que nosotros vengamos a Cristo. Punto. Si usted lo viene a Cristo de calladito y creyendo, lo hace más fácil todo. Porque Dios tiene un plan con usted y si ha empezado eso, Dios lo va a terminar. Quiera o no quiera, Dios nos ama. A ver, dígale a su hijo, hijito, no te vayas de tu casa, vente que papito. No, yo quiero irme. Pero papito, no, ¿dónde vas a ir a dormir? Yo voy en la calle, voy a dormir. Tú como papá le vas a decir, ya. Venga, es lo mismo con nuestro Padre, o sea, no existe otra diferencia. Dios nos ama, quiere tenernos con Él, Él es nuestro Padre. Y nosotros no nos vamos a hacer a los lisos, ¿no es cierto? Entonces es más fácil amar a Dios, decir, papá, te necesito, me rindo a ti, tú me amas. Porque todos los pensamientos de Dios es de continuo hacer el bien al hombre. No está en su plan si le voy a volver cojo a este, no está así.
sino Dios quiere de nosotros lo mejor, quiere eternidad a su lado. Amén. Entonces, dile al de al lado nuevamente, Dios quiere estar contigo. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Verso 38, todos. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad, ¿qué dice? Profetizar. Y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, hermanos, no podemos decir, prohibido hablar en lenguas, a solas no se tiene que hablar. No, no puedo, no se puede. Usted no necesita micrófono para hablar en lenguas. Sentado en su silla, postrado, puede estar hablando en lenguas, susurrando, sin molestar a nadie. ¿No es cierto? Entonces, el que usted hable en lenguas hace que su espíritu viva. ¿Por qué hay gente con la nueva enfermedad estrés? Estoy estresado. Uno que no conoce a Dios, que esté estresado, que muere estresado por último. Pero un cristiano, ¿por qué tendría que estar estresado? Si tiene la llave. Entonces, no puede haber un cristiano estresado a no ser que no tenga el don de lenguas. Si no tiene el don de lenguas, igual que el que no conoce a Cristo, está en la misma condición. Pero si usted tiene el don de lenguas, no puede estar estresado. Porque Dios dijo, venid a mí, echad vuestras cargas sobre mí, que yo os haré descansar. Entonces, esa carga espiritual que tenemos en los lomos van a fluir por el Espíritu al Padre. Entonces, el cristiano no puede estar estresado, no debería estar estresado. Porque hay cristianos que les preguntan, hermano, ¿y cuándo ha sido la última vez que has hablado en lenguas? A ver, ¿cuándo hablan lenguas? A ver. ¿Se acuerda, pastor, cuando el retiro? Sí, esa vez intenté. Al día siguiente, también en la mañana. Ya no más. Es como decir, el Señor me ha regalado un tremendo carro Ferrari, pero me gusta ir en carretilla a mi trabajo. O sea, no existe una relación. Ese don es para usarlo, pero todos los días, en cada segundo, para que su vida sea prosperada. ¿Cómo se recibe el bautismo y el don del Espíritu Santo? La pregunta, ¿no? Vamos. Primeramente, lo primero es que hay que pedir, ¿no? Al que pide, recibe. Al que busca, encuentra. Al que llama, se le abra. Eso la Biblia lo ha titulado como regla de oro. Al que pide, se le da. Al que busca, al que llama, se le abre. O sea, eso tiene que estar claro en nuestra cabeza, de decir, todo lo que yo le pida a Dios me va a dar. Vamos, Lucas 11:13. Todos juntos, 2, 3. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea que mire cómo es Dios. Dice, tú pedime mi espíritu, yo te lo voy a dar. Si vos, siendo malo, das buenas dádivas a tu hijo, le compras blue jean, le compras zapatitos, les das de comer, le llevas al parque, siendo malo, yo siendo Dios que te amo, que soy perfecto, santo, ¿cómo no te voy a dar mi espíritu si tú me lo pides? O sea, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer primeramente? Pedir, ¿no es cierto? Entonces, pues levante la mano y dígale, Señor Jesús, levante su manito y crea. Dígale, Señor Jesús. No le escucha un niño. A ver, Señor Jesús, dame de tu espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Baje su manito. Ya hemos cumplido el primer requisito.
Ya se lo hemos pedido. Y muchos me dicen, pastor, pero Dios lo da cuando Él quiere, ¿verdad? Pero si tú te lo pides creyendo, ¿por qué tendría que decir Dios no? Ningún de su palabra dice, ustedes pidan, pero el Señor por ahí les dice sí o no. No dice. Dice que Dios se lo va a dar su espíritu a los que se lo pidan. Segundo requisito, a ver, vamos a ver. Hechos, capítulo 5, verso 31. Todos, 2, 3. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes, a los que le obedecen. O sea, ¿para qué quieres el Espíritu Santo si vas a hacer lo que te da la gana? No vas a ir a beber en lenguas, no, pues, no tiene sentido. Yo quiero su espíritu porque quiero obedecerle a Dios. Amén. Entonces tenemos que tener claro nuestra misión. ¿Para qué quieres el Espíritu Santo? Para obedecerle a Dios. Quiero que me ayude, quiero que me enseñe, quiero conocer a Dios. Este don está oculto en la sociedad. Si alguien oye esta enseñanza o alguien viene de afuera, si están locos, es que están hablando, porque al Espíritu Santo no todos lo conocen. Sigamos. Entonces, primera condición es a los que se lo pidan. Segundo, a los que obedecen. Hechos capítulo 8, verso 14. Mire la necesidad de los apóstoles cuando oyen que se han convertido algunos hombres. Leamos. Hechos 8, 14 al 17. Todos juntos. 2, 3. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahí pararemos. Jerusalén es la capital del reino del sur de Israel. Y Samaria es la capital del reino del norte, donde estaban 10 tribus y ahí estaba Israel. En Jerusalén habían solamente 2 tribus, Judá y Benjamín. Entonces en Jerusalén reciben el Espíritu Santo, son bautizados, Pentecostés, todo. Y oyen, dice, oye, en Samaria han recibido la palabra de Dios. Del colegio Pablo Iturria han venido, han recibido la palabra de Dios. En Copacabana han recibido la palabra de Dios. Escuchan los apóstoles, dice Pedro, Juan, sí, vayan inmediatamente. ¿Dónde? A Samaria. ¿Y a qué fueron a Samaria? Si han recibido la palabra de Dios. Leamos, sigamos leyendo. 2, 3, verso 16. Porque, ¿estamos? Ahora sí. 2, 3. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces están en Jerusalén y dicen, vayan, impónganle las manos. Ellos llegaron y dijeron, ¿ustedes recibieron a Jesús? Sí, hemos recibido a Jesús, hemos leído la palabra. Venga, vamos a orar. ¿Ustedes han sido bautizados en el Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo, ¿no? No conocían. Les imponieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahora la pregunta. La palabra de Dios estipula que es como una semilla. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted tiene un buen tarro de semilla, una lata de semilla, ¿cuándo florecerá esa semilla? Tiene que cumplir 2 condiciones. Primera condición, hay que sacarlos a la tierra, ¿no ve? Ya.
Ya abonada la tierra, sacada piedras, la semilla. Pero falta la segunda condición. Necesita agua. Mientras la semilla esté en la lata, pueden pasar años y no va a germinar porque le falta agua, le falta tierra. ¿Es cierto? Como estuviera enlatada la palabra, es la que tiene usted en su casa. Ahí. Se los presento, semilla enlatada. Esta es semilla enlatada. Leemos, ¿y dónde entra? A la tierra, al corazón. Pero sin Espíritu sigue ahí. ¿Qué necesita? Al Espíritu Santo, agua. ¿Para qué? Para que florezca y produzca fruto. ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu Santo. Entonces, amados, podemos haber muchas personas que sabemos de memoria la palabra de Dios, ya está en nuestro corazón, pero sin el Espíritu todavía no tiene fruto. Podemos ser lindos almacenes, conocemos la palabra de tapa a tapa, pero falta agua. ¿Se entendió? Entonces los apóstoles dijeron: hoy han recibido la palabra, tienen la palabra en su corazón, ya ha sido derramado en sus corazones. Vayan a regar, coloquen las manos y que sean llenos del Espíritu Santo. Yo he vivido 2 años sin el bautizo del Espíritu Santo. Me he congregado, iba a todos los servicios, era un fiel diezmador, íbamos con mi esposa, con mis hijos, pero no había bautismo del Espíritu Santo. A todas las administraciones, ¿quiénes quieren recibir el Espíritu Santo? Pasen adelante. Yo era el primero. Oraban por mí desde el pastor hasta el último, no pasaba nada y me volví a mi asiento. Y muchas veces le he dicho: Señor, ¿pero por qué si yo quiero? Una sola condición no cumplía: no creía. Uno dice creo, pero en el hecho no cree. Entonces, el creer en Dios tiene 2 vías. Escúcheme bien. Hágase en la mente un ejercicio. Coloque una carretera a los Yungas, ida y vuelta. ¿Estoy correcto? Y eso súbelo al cielo. Rock, subida y bajada. ¿Estamos bien? La subida, denomínele: yo creo en Dios. Todos creemos, hasta el diablo cree, dice la Biblia. Pero colóquele ahora el sentido de bajada: le creo a Dios. Entonces, una cosa es creer en Dios y lo más importante es creerle a Dios. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Lucho, esa silla tráemelo acá, por favor. Aquí póngalo. Gracias. Pregunto. Siéntate, no, hermano. Lucho, ¿cree en mí o no cree en mí? Cree, soy su pastor. ¿Y me cree? Sí, aquí está, sus obras. Lucho podía decirle: pero el pastor, dígale a mi mamá, ya no. Podía decir: no, yo venía a sentarme, no a pasar sillas. Puede decirme ya y no traerlo. Pero si alguien me dice: ¿dónde están sus obras de Lucho? Aquí está, pues, la silla. Él me ha creído. En otras palabras, me ha obedecido. Entonces, nosotros, para llegar a ser obedientes, para creerle a Dios, necesitamos altamente la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Dios tiene que colocarnos un cambio de corazón, un cambio de mente, tiene que colocar su palabra, tiene que hacer cirugías por el Espíritu para que le creamos a Dios, para que obedezcamos a Dios, para que veamos su gloria. Y cuando termine todo, decir: Señor, la gloria es tuya, no mía. Tú lo hiciste por tu Espíritu. ¿Se entendió? Para que no digan: es que yo soy el mejor. No, no se puede. Solamente decirle: Señor,
si no fuera tu gracia, si no fuera tu misericordia, no podría yo hacer nada. Entonces la Biblia concluye y dice: separados de mí, nada podéis hacer. No puede ser nada sin Cristo. Por favor, Lucho, vuelve a obedecer y lleve a su sitio. Hechos 19:2. Sigue hablando Pedro y les dijo, todos juntos, Hechos 19:2. 2, 3. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ahí paro. ¿Saben por qué a la iglesia, una parte de la iglesia cristiana, se les dice bautistas? Porque solamente creen y lo practican hasta el bautismo de Juan. O sea, solamente creen el bautismo en aguas. Y a otra parte de las iglesias cristianas dicen pentecostales. ¿Saben por qué les dicen pentecostales? Porque creen hasta el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, cuando decimos muévale al de adelante, se están durmiendo, muévale al delante, muévale al de la izquierda, al de la derecha, puede levantar su mano, puede ponerse en pie un ratito, eso, póngase en pie, eso, puede levantar su manito, hacer un bostecito, que no lo acurruque el diablo. Ahora sí, tome asiento, que no le haga rorró. Sabe, yo tenía a mi padre, entraba a la iglesia y dormía. Terminaba el culto, nos despertaba, todos hablaba. Empezaron a dar, otra vuelta dormía. Y decía: ¿por qué duerme tanto, papá? Había tenido un espíritu de modorra, se llama espíritu de modorra, que su opción es dormirlo al hombre para que no oiga. Porque el día en que el hombre oye y cree, tiene poder. Entonces no es espiritual. No, a ver, leen en la noche su Biblia en su cama. Mejor que contar ovejas, todo el mundo duerme. Porque el diablo no quiere que oiga. Yo he tenido durante 15 años mi Biblia en mi oreja y no podía levantarla. Tuve que orar, clamar a Dios para leer. Y aún siendo cristianos, cuesta levantar la Biblia. Porque es poder. El día en que usted lea es poder. Entonces el diablo no quiere que usted lo destruya, que no lo pisotee, que no lo maltrate. Entonces va a hacer lo imposible para leer la Biblia. Levanta a ver la Biblia y dice: voy a leer, ese rato va a tocar vecina, regáleme a su quitar. Ay, ya, les regalo su, se corta la luz. Es difícil. Si usted quiere leer la Biblia, pídale a Dios que le ayude, porque de lo contrario no va a poder tampoco. Es una victoria. Sigamos. Entonces, ellos solamente conocían el bautismo de Juan. Verso 5. Cuando oyeron esto, dice: fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y aquí hay dos cosas importantes. La primera, a ver, les haré una pregunta teológica a aquellos que son crecidos. Juan el Bautista, ¿en nombre de quién bautizaba? No, en nombre de nadie. Solamente les metía: tienen que arrepentirse, porque el Señor estaba preparando un camino para Jesús. Y ellos dijeron: nosotros somos bautizados en el bautismo de Juan. Ah, ya está bien, dijo. Pero nótese que los apóstoles los vuelven a bautizar, pero ya ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Los volvieron a bautizar y les colocaron las manos. ¿Y qué recibieron? El don de lenguas, el don de profecía. ¿Cuándo? Cuando fue bautizado en el Espíritu Santo. ¿Se entendió, iglesia amada? Entonces, alístese, porque hoy va a hablar usted lenguas hasta el amanecer. Hasta de dormir uno ora. Hay días en que abro mis ojos y había estado hablando en lenguas.
¿Por qué? Porque el espíritu no duerme. Él sigue clamando, sigue clamando, sigue clamando, sigue clamando. En vez de buscar psiquiatras, psicólogos, médicos, terapeutas, hablen lenguas. Crea al Señor lo que dice. Créame a mí que le estoy hablando. Hablo más de 20 años en lenguas casi todos los días. Es el secreto más bello que Dios ha revelado a su iglesia. Gálatas 3:2. Todos juntos, 2:3. Esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué recibiste? Por oír con fe. ¿O has guardado el día sábado, te has hecho circuncidar? ¿Por eso has recibido el Espíritu Santo? No. He recibido el Espíritu Santo por oír con fe. Entonces, cuando les haga pasar aquí adelante a los que no tengan el Espíritu Santo, yo voy a colocar mis manos con los pastores sobre su cabeza. Después de que ore, le voy a decir solamente: abra su boca y hable. Nada más. Y usted va a creer y de repente va a sentir el fluir de Dios y va a empezar a hablar. Obra, canda, raba, es que reverendo, robitoso. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. ¿Cuánto cuesta? Nada. Un día estábamos, igualito que ustedes, así estábamos un día, pero estaba lloviendo. Y a mí pasaban dos chicos de esos que se visten con medio raro, con su caja hasta aquí, ¿no ve? Así con polerones, y entran dos ahí, mojados. Hola. Sí, pase, hermanito, tome asiento. Así pues, ¿no? ¿Qué rato me pegan? ¿Qué dirían? Pues los dos ahí estaban ahí, bien asustados. Y oían los dos chicos, ¿sí? Y después digo: pónganse en pie, vamos a orar. Y me acerco y dice: ¿ustedes son cristianos? No, hemos entrado porque estaba lloviendo. Ah, ya, perfecto. Empezamos a orar y los primeros en recibir el Espíritu Santo. Porque solamente creyeron. Hay mucha gente que ni siquiera conoce quién es Jesús, pero cuando le hablan dice: yo creo. Y Dios se lo da. El único que puede saber si usted cree o no es Dios. Nadie más. Porque nuestra boca dice: no, yo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios. No, no es así. Tiene que ser uno adentro. Amén. Y cuando oremos por usted, prohibido orar en español. Sí, Señor Santo, el Señor Santo. No se puede hablar dos idiomas a la vez. O habla aymara o habla español, pero no puede hablar al unísono los dos. O habla en lenguas o habla español. Entonces usted lo deja a un lado el español, deja su mente a un lado y deje que fluya Dios. Y una vez que domine el don, va a poder hablar en lenguas donde quiera. Y por ese don, que es un regalo, usted va a empezar a crecer cada día. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Le voy a explicar cómo es esto. Había un milico, ¿no? Los milicos estaban bien cerca de Dios. Un centurión, quiere decir que comandaba 100 personas, centurión. Y este centurión dice: mis amigos no conocen a Cristo. Entonces llama a todos sus amigos y dice: oye, nos reuniremos pues esta noche en mi casa. Y el Espíritu Santo le dice: tráelo a un hombre que está en tal lugar, llamado Simón Pedro. Ok. Entonces llama a sus dos estafetas venía casi ahí en la casa del curtidor. Simón Pedro le invitan, le dicen que yo lo estoy invitando. Y ya, perfecto, y van ellos. E invita a sus amigos, todos sus amigos entran ahí. Imagínense, la mayoría debe ser milicos ahí, ¿no? ¿Cómo estabas? Mal hablados. Otros no, ahí estaban chacoteando. Los dos van a traerlo. Dios le dice a Pedro: anda con él. Viene Pedro, entra, y el centurión le dice:
nos hemos reunido para escuchar de Dios. Ah, perfecto. Y dice, mientras hablaba Pedro empieza a hablar en la reunión. Y me imagino que los amigos del centurión han de estar sentados, ¿no? Wow, y empezaba a hablar a este Jesús que ha pagado los pecados de la humanidad. Wow. Y dice que cayó el Espíritu Santo y ellos empezaron, no les colocaron las manos. Cayó, ¿por qué? Porque oyeron con fe. En un seminario parecido a esto, un muchacho levantó la mano. Llega un poquito tarde, levantó la mano. Pastor, me dice, ¿y uno cómo recibe esto que usted está hablando, el don de lenguas? Creyendo, le dije, ya gracias, sobre quien dará la braga. Y empezó a hablar. Entonces, mire cómo Dios no tiene pues receta. Él va a obrar en el que cree. Amén. Usted ahorita cree, abre su lengua y empieza a fluir. No necesita ni quien le imponga la mano. Entonces, en la multiforme sabiduría de Dios, Él es soberano en poder obrar en sus hijos. A unos poniéndole las manos, a otros soplando, a otros solamente por oír, y empieza a recibir. ¿Se entendió, iglesia? Y dice que estos, verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces el don de lenguas es un aditamento que Dios coloca en el corazón del hombre para que pueda magnificar a Dios. Segunda Timoteo 1:6. Todos leamos 2:3. Por lo cual te aconsejo. ¿Quién le está hablando a quién? Está hablando Pablo, ¿a quién? A Timoteo. Le está diciendo, oye, Timoteo, te aconsejo. ¿Cuál es mi consejo? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti. En ti está un don que lo has recibido hace años, pero hay que avivarlo. Esta palabra avivar significa cuando se está apagando el carbón. ¿Qué hace uno cuando está apagando el carbón en una parrillada? Ya se está acabando. ¡Ay, se está apagando el carbón! ¿Cuál es la reacción rápida? Meterle fuego, soplar. Está la pucuna. Pucuna dicen en Cochabamba. O otros traen un cartón, otros la secadora de la esposa, ¿verdad? ¿Cuál es la función? Avivar el fuego, que otra vuelta se encienda. Entonces sabemos, cristianos, que ya nos hemos adormecido, pues. A ver, pregúntese cuándo ha sido la última vez que usted ha predicado la palabra o que ha orado en lenguas. Dice, ¿en lenguas cuándo he orado? A ver, en el aniversario, en el 18, no, en el 17 aniversario he orado. Se está pagando. ¿Qué necesita? ¿Cómo se aviva? Pero ahí dice, ¿cómo? Por la imposición de mis manos. Hay mucha gente que dice, pastor, por favor, ore por mí, me estoy apagando. Allá, 2 electrodos, ¿no? Y a otra vuelta vivo. Entonces es fácil la palabra del Señor, no es muy difícil. Todos los días necesitamos que alguien ore por nosotros. Amén. Entonces hoy vamos a ser avivados aquellos que nos hemos estado apagando, ¿no? Pastor, yo tengo el don, pero sí me está apagando. Entonces avivaremos el fuego. Te aconsejo. Porque, verso 7, todos juntos, 2, 3. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pastor, tengo un problema, dijo una mujer. Mi marido es muy calentón, es fosforito. Creo que su otro nombre debía ser fósforo. Porque así todo se les raspa y ya se enciende, caramba, che. Pastor, mi mujer es terrible, parece ametralladora de Rambo. Se enoja y ametralla. Y calibre .50, pastor. Entonces, ¿qué está necesitando? Dominio propio.
Y el dominio propio solamente va a venir por el Espíritu Santo. Yo me acuerdo cuando era mundano, ha debido escuchar esta frase. ¿Cómo es unita? Una chelita, unita. Ya, unita. Taperas unita era hasta el amanecer. Era pues una mentira del borracho, porque no teníamos dominio propio. Con mi amigo Rolo, hoy vamos a jugar pues un taquito. Ya, íbamos a jugar taco. Empezábamos 3 de la tarde, terminábamos 6 de la mañana, toda la noche. Y teníamos que ir a trabajar. No teníamos dominio propio. Hay gente que juega fútbol 7 ligas, ya está desmayando y está yendo a la otra cancha a jugar. Está con sus rodillas torcidas, no tengo que jugar, hermano. Pero ten dominio propio, hermano, ya es suficiente y es alto. Lo mismo es con el chocolate, lo mismo es con la murmuración, con lo que usted quiera. Si no podemos dominar nuestro ser, es porque nos falta dominio propio. Entonces, iguales con el sexo, iguales con la droga, iguales con lo que usted mire. Entonces el Espíritu Santo tiene que darnos ese dominio propio. Tiene que darnos poder y tiene que darnos amor. ¿Estamos correctos hasta ahí? Entonces, ¿quiénes necesitan del Espíritu Santo? Hasta aquí levanten la mano. Y yo necesito, Anaía no necesita, necesita también. Levanten la mano. Muy bien, baje su manito. Entonces Dios tiene que colocar en nuestra vida orden. Y el orden es por el dominio propio. Hay gente que es esclavo del trabajo. Trabaja. Sigue trabajando y no le alcanza su plata. Y dice el profeta, es como meter el dinero en saco roto. Ya tengo plata, ya no hay, se ha acabado. ¿Por qué? Porque no tiene relación con Dios. El hombre que no tiene relación con Dios, dice la palabra, es esclavo del trabajo. Usted tenga con Dios su tiempo, pase su tiempo con Dios, va a trabajar menos y va a ganar más. ¿Por qué? Porque hay orden.